amigos, hoy les contaré una historia sobre una de las experiencias de Leonard G. de White que pueden leer en el libro Stories of My Grandmother, escrito por Ella M. Robinson. La historia comienza en el invierno de 1849 a 1850, mientras Jaime y Lena de White conducían reuniones con algunos adventistas en Oswego, Nueva York. Un hombre llamado Hiram Patch y su prometida habían asistido a estas reuniones. Ellos estaban buscando una iglesia local donde fundar su hogar, ya que pronto se casarían. No sabían a qué iglesia unirse. Mientras intentaban elegir uno, se les pidió que asistirían a algunas reuniones de avivamiento en una de las iglesias más importantes de la ciudad. La persona que dirigía estas reuniones era el tesorero del condado. Parecía que tenía una gran carga por los inconversos, y a menudo se retorcía las manos en señal de angustia mientras oraba por los pecadores. Hiram y su prometida no sabían si debían unirse a la iglesia grande donde el tesorero predicaba o unirse al pequeño grupo de observadores del sábado que se reúnen en una casa de hogar. Hiram decidió preguntarle a Lena de White. Ella le dijo, espera un mes y verás por ti mismo el verdadero carácter de estas personas. Hiram respondió, esperaré. Al cabo de 2 semanas, el tesorero del condado se enfermó mientras oraba en una reunión. Lo llevaron a casa inmediatamente. El sheriff del condado y su asistente estaban haciendo el trabajo de tesorería mientras él estaba enfermo. Mientras revisaban los libros de cuentas, encontraron un faltante de $1,000, lo cual era una fortuna en aquellos días y aún ahora es mucho dinero. No querían creer que el hombre que estaba realizando las reuniones de reavivamiento también era ladrón. Razonaron que tal vez lo pagó en alguna transacción comercial y se olvidó de hacer un registro en los libros. Decidieron visitarlo y darle la oportunidad de explicarse. Actuaron con precaución y mientras el sheriff iba a tocar la puerta principal, el asistente se escondía en la puerta de atrás donde podía vigilar la casa. Casi de inmediato vio a una mujer salir por la puerta trasera con un saco en la mano. La vio ir rápidamente a un banco de nieve, cavar un hoyo, poner el saco dentro y taparlo. En el interior, el sheriff le contaba el problema al tesorero enfermo y le sugería que podía explicárselo. Cuando se le preguntó al respecto, el tesorero levantó la mano al cielo y dijo, «Pongo a Dios por testigo que no sé nada del dinero». En ese momento, su esposa entró en la habitación y preguntó qué estaba pasando. Cuando él se lo contó, ella también dijo que Dios era su testigo y ella no sabía nada del dinero. Cuando terminó de hablar, el asistente entró a la habitación con el saco del dinero. Extendiéndola ante ellos, dijo, «Señora, ¿qué es esto? Debí salir corriendo a la casa y esconder esto en la nieve. Aquí lo tienes, el dinero faltante, los $1,000». La noticia no tardó en difundirse y todo el pueblo se enteró de lo sucedido. Hiram y su prometida fueron convencidos a unirse al grupo de observadores del sábado. Podemos aprender las 2 lecciones de esta historia. Ilustra el consejo que Moisés le dio a Israel en Números 32:23, donde dice, «Ten por seguro que tu pecado te alcanzará». No hay pecado que podemos mantener oculto. Nuestros pecados nunca quedan ocultos a los ojos de nuestro Señor Dios, y cosecharemos las consecuencias de ellos, tal como el tesorero infiel de nuestra historia de hoy. Además, si necesitamos tomar una decisión, puede ser sobre a qué iglesia unirnos, con qué amigos pasar el rato o cualquier otra cosa en nuestras vidas. Siempre debemos buscar el consejo de Dios en oración. Quizás tengamos que esperar un día o 2 semanas o tal vez más. Pero si esperamos confiando en Dios, Él nos guiará por el camino que conduce a la vida eterna. Aprendemos a confiar siempre en Él.
Hola amigos de Circus Unsealed, es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Harrison Umaña y en este momento quiero compartir con ustedes ese tema que creo que es de gran importancia para nuestra vida espiritual, para nuestra vida y caminar cristiano. Pero antes de continuar y abrir la palabra del Señor, quiero invitarles a tener una palabra de oración. Así que oremos. Señor, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, queriendo suplicar por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú nos lleves a toda verdad. Tu Hijo Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es a través de ella que queremos encontrar y estudiar, Señor, el tema que vamos a ver en esta ocasión. Es por eso, Señor, que te suplicamos que nos guíes y podamos no solamente guardar esta lección de una manera o desde un punto de vista teórico, sino que pueda ser una realidad en nuestras vidas y que podamos ponerlo en práctica. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos de amor, dirígenos y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a enfocarnos en una historia que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Así que vayamos al Números, libro de Números, capítulo 13. Números capítulo 13 nos dice lo siguiente, y recuerden que Dios le solicita algo muy importante a Moisés para que hagan un grupo de líderes de su pueblo para hacer y vamos a leerlo desde el versículo 1 del capítulo 13 de Números. Y dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces, en otras palabras, envió prácticamente a los líderes de cada uno de las tribus de Israel. O sea, prácticamente envió a los líderes de la iglesia de ese momento. Resulta que fueron enviados, y quiero hacer énfasis en dos nombres muy importantes de esta historia. Uno de estos es de la tribu de Judá, versículo 6, dice que de la tribu de Judá fue Caleb, hijo de Jefone, y en el versículo 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Y quién es este Oseas, hijo de Nun? Vamos a leerlo en el versículo 16, porque dice que estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Así que el famoso Josué, su nombre era Oseas. Era Oseas. Así que estos dos personajes fueron parte de estos dos espías que fueron a ver cómo estaba el terreno, cómo era esa tierra, esa ciudad, esa tierra prometida que Dios, valga la redundancia, le fue prometida primero a Abraham desde hace 400 años, y ya su pueblo estaba próximo a tomar y a llegar a entrar a esta tierra prometida. Pero resulta que tuvieron varias situaciones en ese proceso. Resulta que estos hombres fueron a reconocer a la tierra de Canaán, y Moisés le dio las instrucciones a cada uno de ellos. Y en el versículo 17 dice que les dijo: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamento o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril,
si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Así que ellos hicieron caso, se alistaron, tomaron todo lo que tenían que tomar para llevar consigo a esta misión tan importante que tenían adelante, y todos se fueron, partieron. Estuvieron solamente 40 días ahí, y después de esos 40 días ellos regresaron, y dice que versículo 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Ya era momento de entregar el informe de todas esas preguntas o esa misión, esas instrucciones que les fueron dadas. Y entonces en el desierto de Parán llegaron en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. En otras palabras, dieron certeza o fueron testigos y entregaron este fruto para decir, sí, esa tierra verdaderamente es buena, fluye leche y miel, y es muy buena en gran manera. Pero noten lo que dice acá, que mostraron el fruto de la tierra, versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero noten cómo el tono de estos espías es como extraño, porque dicen, mas el pueblo, o podemos cambiarlo con la palabra pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Así que dice que Caleb, en el versículo 30, dándose cuenta de ese tono, de esa forma de dar el informe de estos espías, lo están haciendo de una manera como media extraña. Y dice, qué extraño, pero ¿por qué están diciendo esto de esta forma? Y es por eso que él alza su voz y dice en el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero vienen los varones en el versículo 31, que subieron con él y se volvieron ante él y le dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y no solamente llegó hasta ahí, lo que hicieron estos espías, esos 10 espías, porque la verdad fueron solamente 10 que dieron un informe tergiversado, que dieron mucha verdad, pero que también dieron mucha mentira. Porque resulta que en el versículo 32 dice que ellos hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, quisieron añadir inclusive comenzaron a mentir para que el pueblo se fuera más del lado de ellos, del lado del informe o la perspectiva de ellos. Y ellos le dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, primero era una tierra buena, pero ahora resulta que era una tierra que tragaba a sus moradores. Qué contradictorio, ¿verdad? Y entonces dice que todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, todo el pueblo. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Wow, entonces esos 10 espías comienzan a hacer una campaña de incredulidad, de aumentar la incredulidad contra Dios ante el pueblo. Se suponía que iba a ser un informe en donde los iba a animar y decir que bueno, ya estamos
próximos, estamos a las orillas del Jordán, estamos próximos a tomar esa tierra prometida que por tantos años hemos deseado llegar después de haber salido de la tierra de la esclavitud en Egipto. Ya pronto disfrutaremos esas bendiciones tan grandes del Señor. Pero estos hombres hicieron lo contrario y dijeron, no podremos, no podemos. Vamos a salir derrotados, moriremos. Y Caleb levanta su voz y dice, nosotros podremos más que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor de nuestro lado. Yo quiero leer para ustedes, y eso se encuentra en el capítulo 34 del Patriarcas y Profetas. Y el título se llama Los dos espías. Dice que mientras los espías, esto está en la página 408, mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida, porque ellos vieron los milagros de Dios. Ellos vieron cómo Dios envió las plagas a Egipto para poder sacarlos de esa tierra de esclavitud, que ellos atravesaran el río, el Mar Rojo, abrió el mar ante sus ojos, caminaron en seco, eran seguidos por una nube durante el día, una columna de fuego durante la noche, fueron alimentados por el Señor, les dio de beber durante el desierto, escucharon inclusive la voz del Señor y aún así no tenían fe en Dios. Y tras de eso, estos 10 espías les estaban induciendo a no creer en Dios. Se olvidaron de la omnipotencia de Dios. El siguiente párrafo de ese mismo libro, ese mismo capítulo dice, en su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Y entonces más adelante, Caleb reprendió la situación y lleno de audacia para defender la palabra de Dios, hizo cuanto pudo para contrarrestar la influencia maléfica de sus infieles compañeros. Es más, el mismo Caleb no contradijo lo que ellos habían dicho, sino que dijo, es cierto, hay muchos problemas que vienen adelante de nosotros, pero aquí lo importante no son los problemas que vamos a tener de frente, que nos vamos a enfrentar. Aquí el punto principal es a quién tenemos de nuestro lado, porque estos pueblos no tienen a Dios y nosotros tenemos al Dios todopoderoso, el único, el verdadero, el inmortal, el omnipotente, y podremos más que ellos. Dice, no contradijo lo que ya se había dicho, las murallas eran altas y los cananeos eran fuertes, pero Dios había prometido la tierra de Israel. Subamos luego y poseámosla, insistió Caleb, que más podremos que ella. Pero los 10, interrumpiéndole, pintaron los obstáculos con colores aún más sombríos que antes. No podremos sufrir contra aquel pueblo, dijeron, porque es más fuerte que nosotros. Imagínense que se estaban poniendo en un lado en donde el Satanás, el enemigo, ya estaba tomando posesión de ellos. De esa incredulidad que ellos estaban no solamente creyendo o que estaban abrazando, sino que también estaban poniendo en la misma situación a todo el pueblo. Y no solamente lo estaban dejando para ellos, para sí, sino que estaban induciendo al pueblo a tener esta falta de fe ante Dios. Y aquí sigue diciendo en
patriarcas y profetas tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, manifestaron. No solo este era un mal informe, sino que era una mentira y una inconsecuencia. Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás y nadie puede decir hasta dónde los puede llevar. Y al final de cuentas Satanás comenzó a ejercer dominio absoluto de estos 10 espías y de el pueblo de Israel, lastimosamente. Así que resulta que ellos siguieron con ese plan, tanto así que llegaron a convencer al pueblo e inclusive a hacer algo terrible. ¿Qué terrible fue lo que hicieron? Vamos al capítulo 14 de Números. En versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán. Y noten lo que están pidiendo: volvámonos a Egipto. ¡Qué terrible! Imagínense en el nivel del engaño que ellos tenían, que estaban solicitando, que estaban ideando, que estaban planificando poner a un capitán, poner líderes para volverse a Egipto, para volver a esa tierra de esclavitud. ¡Qué increíble! La verdad no, es algo que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que haber sufrido tanto? Ellos suplicaron al Señor que los sacara de esa tierra y ahora, por un mal informe, por la desconfianza que tenían del poder de Dios, al final de cuentas dijeron: preferimos morir ya sea aquí o en Egipto, pero no queremos ir a morir con los gigantes, nos van a destrozar. Pero qué inconsecuentes, o sea, querían morir y aún así no querían hacerle frente a esos problemas que se estaban avecinando. Y querían designar a un líder tras de eso, para que hiciera esta campaña de regreso a Egipto. Versículo 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que luche leche y miel. Noten lo que están diciendo, que ¿quién es el único que podía llevarlos? Dios. Dios era el único que podía llevarlos. Y eso lo reconocían muy bien, no era algo que podían hacer por sí mismos. Y entonces ellos les dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, el versículo 9, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Imagínense la gran cantidad de fe que tenían en Dios de los ejércitos, en el Dios todopoderoso y omnipotente, que ellos dijeron: no importa que sean gigantes, no nos importa qué tipo de problemas nos vayamos a enfrentar, pero tenemos al Dios todopoderoso y Él nos ha asegurado la victoria, y esa victoria es clara y es visible desde ya, a través de la fe. Su amparo se ha apartado de ellos, el amparo del Señor, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero noten el versículo 10, ay, ay, ay.
Qué increíble este pueblo, ¿verdad? Versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Noten, ellos estaban haciendo un esfuerzo grande para animar al pueblo y decirles, pero vean, Dios ha sido capaz de sacarnos de la tierra de esclavitud, nos ha mostrado su poder a través de todos estos meses que hemos cruzado el desierto, y ese mismo poder se va a ver reflejado en la victoria que Él nos va a dar frente a estos gigantes y a todos estos pueblos que son fuertes, pero no más fuertes que Dios. Pero la multitud habló de apedrearlos. Se entregaron tanto a la incredulidad, a la falta de fe, en hacer de Dios un Dios omnipotente a un Dios impotente que no tiene esa capacidad, y se aferraron a esa idea tanto, se cerraron tanto sus mentes albergando esa idea. Y recordemos que Satanás tenía ya dominio absoluto de ellos, y ellos quisieron matarlos apedreándolos. Pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Porque resulta que en ese momento la presencia del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y vean lo primero que le dice Dios a Moisés. Jehová dijo a Moisés, versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que le he hecho en medio de ellos? ¿Por qué siguen sin creer? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué les cuesta tanto? Es claro, yo he querido enseñar, mostrar mi poder, lo he hecho, y aún así no me creen a mí. ¿No me creen que yo lo que prometo lo cumplo? ¿Que yo soy más fuerte que todos esos problemas que se avecinan? Dice que Patriarcas y Profetas que en esa forma no solo acusaron a Moisés, sino que también a Dios mismo de haberlos engañado al prometerles una tierra que ellos no podían poseer, y llegaron hasta el punto de nombrar un capitán que los llevara de vuelta a la tierra de su sufrimiento y esclavitud, de la cual habían sido libertados por el brazo poderoso del Omnipotente. Pero a grandes voces, más adelante, a grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para pedir que se los apedreara. Pero noten lo que pasa acá. Y es que Dios le dice a Moisés, yo los heriré de mortandad, versículo 12 de Números 14, dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, no, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de ese pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, y los mató en el desierto. Entonces Moisés le rogó al Señor que perdonara su pecado y que les permitiera seguir, y obviamente estaba pidiendo esto, era una prueba también para Moisés, y esa gran humildad y mansedumbre que tenía Moisés para suplicar y por ser intercesor de ese pueblo tan pecaminoso, tan idólatra, tan falto de fe. Pero dijo Jehová en el versículo 20, y le dijo, ok, está bien, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Noten la importancia de interceder.
en esa situación. Dice, pero más ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado, no solamente una vez, sino ya 10 veces. Y lo hace notar Dios, ¿verdad? Le dice, ya han sido 10 veces que me han tentado y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos, de los que me han irritado, la verá. Pero hace una excepción. El versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. El versículo 29 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos como el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y vosotros a la verdad, versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nub, pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Así que este pueblo tuvo que sufrir. 40 días se transformaron en 40 años, 40 largos años de travesía en el desierto. Todo por un mal informe, todo por querer inducir al pueblo a dejar de confiar y tener fe en Dios. Mis amigos y amigas, nosotros estamos viviendo en un momento así. Nosotros reconocemos, los que esperamos la segunda venida de Cristo Jesús, reconocemos que estamos prácticamente en las orillas del Jordán espiritual. Estamos próximos a tomar la Canaán celestial, la tierra prometida celestial. Pero ¿será que nosotros hemos tomado la actitud de estos espías? Y noten que no es algo liviano, es algo que verdaderamente a Dios no le agrada y no le agradó. Ustedes pueden leer en 1 Corintios 10, versículo 5, que Dios no se agradó de la mayoría de ellos, por cuanto casi que la mayoría perecieron en el desierto, no lograron entrar a la tierra de la promesa, por su falta de fe, por su desconfianza de Dios. Y ahorita nosotros estamos viviendo en una época en donde el cristianismo se ha visto envuelto en una gran falta de fe. Y muchas veces se enfoca la fe en el Señor Jesús desde una manera liviana, una fe pasiva, una fe en donde decimos, no, el Señor puede liberarnos de algunas cosas, pero lo que Él hace es solamente ponerse frente a nosotros. Nosotros seguimos pecando, no importa, pero Dios Padre ve a Jesús enfrente de nosotros y nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queramos, no importando, porque mientras nosotros glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor Jesús, nosotros seremos salvos. Y aquí es donde nace la teoría o el mal concepto de la justificación por la fe, que se predica mucho en muchas iglesias y lastimosamente a veces en nuestras filas. Porque esta falta de fe, este inducir a la desconfianza en Dios fue dentro del pueblo de Israel. Y no podemos esperar otra cosa distinta si nosotros somos el pueblo de Dios. Los fariseos hicieron lo mismo en los tiempos de Jesús. Eran parte del pueblo de Dios, pero inducían al pueblo
a desconfiar de Jesús y de su poder y de su misión. Lo mismo que se está realizando también en estos momentos, lastimosamente. Quiero llevarlos al libro o a la carta de 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Y yo quiero que ya habiendo leído esta historia de Números 13 y de Números 14 de los 2 espías, y quiero mencionarles que los espías tuvieron que ser eliminados en ese momento. Dios los eliminó, porque prácticamente ellos, a través de ese mal informe, destruyeron muchas vidas. Obviamente cada uno tenía la posibilidad de decidir por sí mismo, pero la gran mayoría decidió seguir el curso o decidió aceptar o decidió creer más en ese mal informe que en la palabra de Dios, que en las promesas de Dios, en la victoria que Dios provee. Y Satanás, recuerden que él tuvo control del pueblo para pensar así, inclusive tratar de apedrear a Josué y Caleb y a Moisés y a Aarón, y de la misma forma está trabajando en esta misma época, porque él quiere que nosotros dejemos de vista el poder de Dios, y lo que quiere es que nosotros pensemos de que Dios es un Dios impotente, de que Dios es un Dios que no tiene suficiente fortaleza, poder para podernos dar victoria en nuestras vidas. Y yo quiero leer para ustedes esta cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 479. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien que si se conservan estos defectos lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. ¿Imposible vencer qué cosa? El pecado. Nosotros vemos el pecado como un gran gigante y decimos no podemos contra el pecado. Hasta que Cristo venga. Seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Y esa es la predicación que muchas veces escuchamos en esa época. Y disminuimos el poder de Dios, así como estos 10 espías disminuyeron el poder de Dios frente al pueblo. Y muchos de ese pueblo que creyeron en ese mensaje, ese mal mensaje, cayeron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y los únicos que lograron ingresar fueron Josué y Caleb, los únicos de esa generación, los únicos que levantaron la mano y dijeron, creemos en Jehová de los ejércitos, Él nos dará la victoria, caminaremos junto con Él y nosotros no podemos por nosotros mismos, pero Dios es todopoderoso y lograremos derrotar a todos estos gigantes y a todos estos pueblos que son fuertes, pero que no tienen nada que ver con el poder sobrenatural que tiene nuestro Dios y Salvador. Quiero leer este texto, este capítulo 3 de 2 Timoteo, porque cuando lo analizamos tiene mucho que ver con lo que sucedió en Números. Y yo quiero leerlo y ustedes vayan conectando, atando cabos con lo que pasó con el Israel del desierto. Y espiritualmente estamos cruzando un desierto. Estamos próximos a cruzar el Jordán espiritual. Y noten lo que dice el versículo 1 de 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está hablando dentro de un contexto
de que le está diciendo a Timoteo, ten cuidado porque en estos postreros días vienen estos tiempos peligrosos a través de estas personas. ¿Y quiénes están en los postreros días? Nosotros estamos en los postreros días. Y aquí vemos las características de esas personas, de estos hombres, de esos varones. Y noten la última característica que se encuentra en el versículo 5. En el versículo 5 dice que van a tener apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, ellos van a andar diciendo, sí, que gloria a Dios, Dios de los ejércitos, el amoroso, su gran amor, envió a su Hijo para morir por nosotros. Él te ama, Él te sustenta, Él te bendice, te prospera, Él te quiere contigo, Él camina contigo, te protege, etc. Pero no te puede dar victoria sobre el pecado. Eso sí, tenlo claro. Él no puede darte victoria sobre el pecado. Entonces ellos dicen que niegan la eficacia de la piedad. Niegan la eficacia de esa piedad. Y ese atributo de piedad, de ser piadoso, es una característica que solamente tiene Dios y que Dios quiere inculcar en cada uno de nosotros y inyectar en cada uno de nosotros, que nosotros podamos vivir de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su ley. Pero Satanás quiere refrenarlo a través de hombres amadores de sí mismos, que ellos dicen amar al Señor, creer en Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, pero a la misma vez enseñan a los demás, tienen desconfianza de Dios y de su poder para las cosas espirituales, y a la misma vez, tras de eso, enseñan al pueblo a no creer en el poder de Dios. Y nos dicen, no se puede. Es el ideal. Es muy bonito pensar en ese ideal, pero no se puede. ¿No le suena muy familiar? ¿Qué dijeron los 10 espías? No podremos. Pero Josué y Caleb dijeron, podemos porque Dios va delante de nosotros. Y eso tiene que quedar muy claro. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Y eso lo reconoció Caleb y Josué, que por ellos mismos no podían, pero reconocían a quién ellos creían, al Dios Todopoderoso. Pero yo quiero seguir leyendo porque no solamente termina ahí. Dice acá en el versículo 8, y de la manera, del versículo 8 de 2 Timoteo capítulo 3, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos, la de aquellos. Pero noten lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que... Noten este versículo. Noten lo que dice este versículo. Dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Están escuchando muy bien? Dice que padecerán persecución. Y yo quiero leer para ustedes esto, ya que
Hay varias versiones de la Biblia que hacen más claro este punto. Dice acá en la Biblia la palabra de ese mismo texto, dice que por lo demás todos los que aspiren a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa sufrirán persecución. También en la Biblia, Dios habla hoy, dice, es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Y también dice la versión de la Biblia, la traducción lenguaje actual, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Cristo será maltratado. Así que, y otra, la Biblia, la nueva traducción viviente, dice lo siguiente, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y eso es lo que sufrió Josué y Caleb. ¿Qué quisieron hacer? ¿Qué quiso hacer el pueblo? Ellos hablaban acerca de la victoria, de lo que Dios podía hacer en su vida, en cómo les iba a dar la victoria para entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué hizo todo el pueblo? Agarró, ya estaban próximos a tomar piedras, ya estaban pensando en apedrear a estos hombres. Y esto es lo mismo que va a pasar a las personas que quieran vivir una vida en sumisión en Cristo Jesús. Aquellos que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, versículo 13 de 2 Timoteo 3, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así como esos 10 espías, que se engañaron a sí mismos, creyeron en su engaño e indujeron a los demás a creer en ese engaño y por consiguiente muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. De la misma forma Satanás está trabajando en esta época. Pero hace un llamado el apóstol Pablo a Timoteo y a cada uno de nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido, en ese poder que solamente Dios puede entregar. Persuádete persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Ojo, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El único que nos puede dar salvación es Cristo Jesús. El único que nos puede dar la victoria es Cristo Jesús. El único que nos da la capacidad para vivir una vida obediente, una vida victoriosa, para poder ingresar a las mansiones celestiales es Cristo Jesús. Pero Él lo puede hacer, es posible. Es posible, pero solamente a través de Él. Y ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué cosa? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Nuevamente, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, solamente el poder a través del poder de Dios. Miren, estamos viviendo en esos momentos en donde Satanás quiere implantar en nuestra mente esa mentira de que es imposible vencer. Pero no sea que nosotros seamos parte como esos 10 espías, de que no solamente llegan a engañarse, sino que quieren engañar a los demás, sino que nosotros tomamos parte de la fe tan fuerte
de Josué y Caleb, los únicos que ingresaron a la tierra prometida. Tan fuerte fue su fe que si ustedes leen el libro de Josué, Caleb, cuando se comenzaron a repartir las tierras, Caleb le dijo a Josué, quiero la tierra de los gigantes. O sea, Caleb le pidió lo más difícil. ¿Por qué? Porque Caleb sabía en quién creía. Él sabía, él decía, yo tengo a Dios de mi parte y Dios me va a dar la victoria. De la misma manera, mi hermano y hermana, Dios quiere darte la victoria. Dios quiere darme la victoria. Y Él lo puede hacer. Pero estamos a una distancia de simplemente tomar una decisión y decirle, Señor, esa victoria reconozco que no es mía, es una victoria que solamente tú me puedes dar y yo la necesito desesperadamente en mi vida. Es algo que solamente tú puedes hacer. Y reconozco que tú tienes el poder, porque así como me creaste, me puedes recrear, puedes hacer de mí una nueva criatura y puedes darme esa conciencia de caminar contigo diariamente, así como Enoc, porque no caminó con Dios, tuvo una relación tan estrecha con el Señor que el Señor se lo tuvo que llevar. De la misma manera, Dios quiere caminar con nosotros en fe, reconociendo que Él es todopoderoso. Y Él nos dará la victoria aquí para estar preparados y morar en las naciones celestiales junto con Él. Así que reconozcamos al Señor, tengamos fe en el Señor, enseñemos, porque esto es la esencia de la justificación por la fe. Josué y Caleb fueron justificados por fe y entraron a la tierra prometida porque tuvieron fe. El justo vivirá por la fe.